ahora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos este 24 tarde con la discusión que se está llevando en el Congreso, en el Senado. Patricia Venegas, cuarto retiro de fondos previsionales. Así es, la Comisión de Constitución del Senado vota en algunos minutos más en general esta iniciativa. Vamos a tomar contacto con Kevin Felgueras. Kevin. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Precisamente se está desarrollando esta última parte de la votación porque ya se han escuchado las palabras de Rodrigo Galilea, Luz Evans Pérez, quienes han votado en contra de este proyecto de ley, y se ha aprobado por parte de Francisco Huenchumilla y Alfonso Urresti. Entendemos que sigue hablando a esta hora el presidente de la comisión, Pedro Araya, que es el último en intervenir para dar a conocer, por cierto, su voto a favor. Este proyecto de ley se va a aprobar 3-2, como lo habíamos adelantado en las últimas jornadas, y que por cierto va a tener un trámite bastante rápido, ojo, en la sala del Senado. No sé si pasamos a escuchar al senador Pedro Araya, quien está argumentando su voto a favor del cuarto retiro. Puede ser perfectamente posible que generemos un proyecto que realmente ayude a las familias de nuestro país y que disminuya las externalidades negativas. Por esas razones, voto a favor, secretario. Terminada la votación, a favor 3 votos, en contra 2, aprobado en general el proyecto. Aprobado 3-2. Ahí estaba Andrés Patti, el momento preciso en el que la Comisión de Constitución del Senado acaba de aprobar por 3-2. Finalmente se da el escenario más probable, el escenario que ya habíamos estado adelantando, que en esta instancia parlamentaria este proyecto de ley iba a contar con el respaldo parlamentario. Las dudas, los cuestionamientos, los votos en contra pueden venir en el debate en la sala del Senado, donde, por cierto, primero hay que esperar la fecha. De hecho, a las 1:30 de la tarde, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, va a dar cuenta de cuándo se podría poner en tabla este proyecto de ley. Y allí conoceremos cuándo se va a definir qué es lo que va a suceder en la sala del Senado. Sabemos, 26 votos se requiere para que se apruebe la idea en general, este proyecto de ley. Si se tienen menos votos, esto se va a una comisión mixta. Por cierto, estamos esperando reacciones de esta aprobación en general, donde la Comisión de Constitución ya da luz verde a este proyecto de ley. Muy importante lo que se ha discutido, lo que se ha escuchado y lo que se ha debatido en torno a las rentas vitalicias, que es uno de los puntos. De hecho, ya hay algunas reacciones en vivo. Está con nosotros el senador Alfonso Urresti del Partido Socialista. Senador, se da el escenario más lógico, 3-2. Lo importante ahora es lo que se viene en la sala. ¿Cuándo se podría poner en votación? Muy buenas tardes. Hemos solicitado a la presidenta del Senado, y lo vamos a ver ahora en un par de minutos más, reuniéndonos personalmente con ella, que se ha puesto en tabla la próxima semana, el lunes feriado, martes o miércoles, que pueda ser visto en la sala para ser discutido y votado por la sala, y esperamos ahí poder contar con los 26 votos. Hoy día ustedes han visto un importante debate, un debate en que se han confrontado distintas ideas, posturas, se han escuchado todos los planteamientos, pero claramente avanzamos en la aprobación de este cuarto retiro. Senador, se mandó un oficio desde la Secretaría General de la Presidencia mostrando una vez más los impactos negativos que pudiese tener este proyecto de ley. ¿Cómo lo toman ustedes que se envíe nuevamente esto, pero ahora ya formal, al presidente de la comisión? Bueno, esto es la desesperación permanente del gobierno, que llega tarde y no lo va a conseguir a través de oficios o presentaciones de esa naturaleza. Aquí hay que convencer con argumento. La información fue clara, precisa. Al fundamentar el voto también se han consignado las posiciones de cada uno, y creo que el gobierno nuevamente llega tarde, trata de amedrentar y simplemente demuestra la incapacidad, especialmente la conducción económica. Se le consulta por el voto de Carolina Goich, principalmente, quien ya ha ratificado que va a votar en contra. Carolina Goich recapacite, que la democracia cristiana entienda que una senadora de sus filas no puede estar votando en contra. Esto hace mal no solo para miles, millones de personas que están esperando este resultado, sino también para la propia candidatura de la abanderada Proboste, y creo que tenemos todavía un par de días para convencer y para sumar los 26 votos necesarios en la sala. Al menos la bancada del Partido Socialista va a estar completa
presidenta votando a favor de esta idea de legislar en general. ¿Usted ve necesario que esto se apruebe o se vote antes de las elecciones, entendiendo que haya mayor presión para que se apruebe este proyecto de ley? Yo quiero que se vote lo antes posible. No es bueno dilatar una situación que genera incertidumbre tanto en el mercado como a miles de personas que lo esperan, y por eso, como integrante de la comisión, junto al presidente, vamos a pedir la máxima celeridad, que la próxima semana se vea, se presenten las indicaciones que corresponde, que es parte del proceso democrático, y se vote para que se convierta en ley. Ahí estaban las palabras del senador Alfonso Durresti, el primer parlamentario integrante de la Comisión de Constitución, quien, por cierto, ha salido y ha conversado. Ustedes lo veían, se le consultaba por el voto de Carolina Goich, parlamentaria de la Democracia Cristiana, quien el día domingo dio a conocer a través de una entrevista en el diario La Tercera su determinación de no respaldar este proyecto de ley. Hoy, acá en el Congreso, sí, Andrés, dame solo un segundo, acá en el Congreso ha ratificado esa postura, a pesar del llamado de la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frey, quien ese mismo día domingo, en el lanzamiento del programa de Yasna Proboste, manifestaba que le pedía públicamente rectificar esa postura. Hoy ha dicho que no está disponible para avanzar con respecto a esto. Está también el presidente de la comisión, el senador Pedro Araya, senador independiente. Vamos a escuchar sus palabras luego de esta aprobación en general por 3-2 de este cuarto retiro de fondos de pensiones. Bueno, lo primero es señalar que la Comisión de Constitución cumplió su compromiso de despachar antes del 27 de octubre el proyecto del cuarto retiro. Se ha aprobado por 3 votos a favor y 2 votos en contra. Asimismo, le vamos a pedir a la presidenta del Senado, Jimena Rincón, y a los comités parlamentarios que este proyecto pueda votarse a la brevedad en el Senado, con el objeto de poder disminuir la incertidumbre que tienen muchas familias respecto a qué es lo que va a pasar con el proyecto del cuarto retiro. Y ratificar el compromiso de la Comisión de Constitución de poder tramitar, si esto se aprueba en general, rápidamente la discusión particular a fin de que se pueda convertir en ley el cuarto retiro. Se le pregunta si ya dan por perdido el voto de Carolina Goich, entendiendo la postura que ha manifestado acá en el Congreso Nacional, precisamente de rechazo al cuarto retiro de fondos de pensiones. Yo en lo personal espero poder conversar con la senadora Goich el día de hoy o mañana, a ver si es posible que ella cambie de posición. Nosotros le hemos hecho ver a distintos senadores que estaban dudosos con este proyecto que lo peor que puede ocurrir hoy día es que el Senado se niegue a discutir este tema. El Senado tiene que habilitar la discusión, permitir que se pueda discutir el cuarto retiro y que podamos generar un espacio para poder mejorar el proyecto. Para eso existe un periodo para formular indicaciones. Y sin perjuicio de ello, también estamos conversando con algunos senadores oficialistas con el objeto de poder conseguir los 26 votos que se necesitan. Bien, agradecemos al presidente de la comisión, y están precisamente ahora llegando los senadores del oficialismo que integran esta comisión, senadora Luz Ebensperger y el senador Rodrigo Galilea. Senadora Ebensperger, muy buenas tardes. Consultarle por esta determinación de la comisión, se fue el senador Galilea. La determinación de la comisión fue aprobar este proyecto de ley. ¿Qué espera que suceda en la sala? Bueno, lo que pasó en la comisión yo creo que era bastante previsible, ¿no es cierto?, por las opiniones que habíamos ido dando a lo largo de las distintas comisiones. Se aprobó 3-2 la idea de legislar, ahora pasa a la sala. Yo lamento eso, porque básicamente, y eso mismo ustedes lo pueden haber visto por la fundamentación y la discusión que se da aquí. Todos concordamos, ¿no es cierto?, en que lo que hay que modificar es el sistema de pensiones para que existan en Chile pensiones dignas, pero eso va de la mano o es contradictorio con seguir aprobando retiros, porque finalmente, ¿de qué sirve modificar un sistema de pensiones cuando ya no van a haber fondos? Los fondos son necesarios para un nuevo sistema de pensiones, sea cual sea el que decidamos como país. Pero bueno, ahora va el informe, ¿no es cierto?, de la comisión, con lo que ha sido este estudio en general, va a la sala para que los comités y la mesa decidan cuándo se pone en tabla para ser votado. Se le consulta si está disponible para que se vote antes de la elección o que se tomen todo el tiempo necesario para la votación en el Senado. No hay ningún problema cuando esto se vaya a votar, ¿no es cierto? Creo que los proyectos tenemos que irlo viendo en la medida que los comités así lo determinen. Tengo claro también que aquí se busca un objetivo político detrás, y lo más probable es que se acuerde votarlo en general antes de
de las elecciones. Muchas gracias, senadora Luz Ensperg. Senador Rodrigo Galilea, le pedimos que se coloque acá al medio para escuchar, por cierto, sus palabras luego de esta aprobación en general de este proyecto de ley de cuarto retiro de fondos de pensiones, un proyecto que pasa a la sala del Senado en una fecha que está aún por determinarse, donde se va a ver si se tiene o no esos 26 votos. Tengo mi convicción de que este retiro de AFP y esta especie de confiscación a las compañías de seguro de renta vitalicia es una mala idea. Genera mucho más daños que los teóricos beneficios que podría llegar a generar. En las AFP resulta clarísimo. Los que han tenido trabajo estable, los que tienen pocas lagunas previsionales, son los que van a poder retirar la inmensa mayoría del dinero. En cambio, quienes tienen poca plata o derechamente no tienen ningún ahorro previsional, solo van a percibir la inflación, este aumento desorbitado de precios que estamos observando en montones de productos. Entonces, esto es un tema muy complejo. Muchos se escudan en enfermedades, en necesidades, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que las personas más necesitadas no son las que tienen la plata en la AFP y tampoco tienen rentas vitalicias. Por lo tanto, aquí estamos generando una expectativa que es errada, que es engañosa y que finalmente termina perjudicando a quienes más necesitan ayuda. Senador, entendiendo el ánimo que existe, se le preguntan por la fecha de la votación principalmente. Yo no tengo ninguna idea preconcebida de si se debe votar antes o después, porque, dicho sea de paso, es muy probable de que si se llegara a aprobar en el Senado esta idea, muy probablemente tenga modificaciones respecto a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Y eso automáticamente hace que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados, quien tendrá que volver a ponerlo en tabla, volver a votar. Si es que ahí tampoco se aprueba lo que el Senado ha establecido, se genera una mixta. Entonces, dependiendo de lo que ocurra en las votaciones en los próximos días, es que vamos a estar frente a una votación definitiva antes de las elecciones del 21 o, si es que no se dan algunos tipos de votaciones, ya nos pasamos derechamente a diciembre. Senador, o sea, sería mucho más corto que el Senado rechace el cuarto retiro para pasarlo directamente a una mixta. Si es que el Senado rechazara en general este proyecto la próxima semana, se genera efectivamente una comisión mixta. Ahí hay algunas dudas respecto del procedimiento constitucional, pero en principio, si es que se genera la mixta, ella se tiene que constituir, tiene que proponer un texto definitivo, tiene que ir a la Cámara, tiene que ir al Senado. Si se alcanza o no se alcanza, es algo que todavía está por ver. Se le pregunta por una nueva ola de contagio, ¿si cambiaría la postura del senador? Yo creo que una ola como la que estamos viendo, que es de características bastante distintas a las que vimos anteriormente, tampoco cambian mi postura respecto a este tema, porque mi posición, después de haberlo analizado muchísimo, es que perjudica mucho más de lo que ayuda. Si es que hubiese una ola gigante nuevamente, yo creo que la solución siguen siendo los IFE, siguen siendo los subsidios al mercado laboral, siguen siendo los FOGAPE, siguen siendo todo ese tipo de ayudas que no generan los problemas de peores pensiones, de inflación y otros muchos que esta iniciativa provoca. Se le consulta sobre el IFE, que se finaliza su pago en el mes de diciembre. ¿Qué pasaría con eso? El IFE, el último pago del IFE es el que corresponde a mediados de diciembre, es decir, falta todavía un buen trecho y falta mucha información por evaluar respecto de cómo va a seguir avanzando la pandemia en esta variante Delta, que pareciera ser bastante más contagiosa, pero que hasta ahora no está generando ninguna crisis en el sistema hospitalario y Dios quiera no lo genere. Senador, lo último, ¿usted ha visto que haya presiones indebidas a Carolina Goich, por ejemplo, o Carlos Montes en medio de estas decisiones que han tomado de rechazar el cuarto retiro? A ver, yo he visto en particular respecto de la senadora Goich amenazas respecto de créditos, de no pago, de generales problemas financieros. Eso me parece completamente improcedente. Ella, como todos los senadores, tienen el legítimo derecho a pensar, a evaluar. Lo mismo que el senador Montes y lo mismo que todos nosotros. Por lo tanto, lograr leyes a través de amenazas me parece que es el peor camino. Es manifestar nuevamente un tema de violencia ideológica esta vez hacia los parlamentarios que no conduce a nada bueno.
Bien, senador Rodrigo Galilea, muchas gracias. Ahí estaban las palabras del senador de Renovación Nacional. Andrés, Pati, para dejar absolutamente claro y para que la gente no se genere una expectativa extraña, lo que pasó hoy en la Comisión de Constitución es que se aprueba en general el proyecto de ley, pero no quiere decir que el Congreso haya despachado la iniciativa, que ya se pueda pedir el cuarto 10%, eso no es así. Debe pasar ahora a la discusión a la sala del Senado. Con eso debe buscarse una mayoría, que son los 26 votos para que se apruebe en general. Si eso sucede en la sala del Senado, probablemente la próxima semana, el proyecto tendrá que volver a la Comisión de Constitución para su debate en particular. Se abre un proceso de indicaciones, que son modificaciones que plantean los parlamentarios, luego pasar a la sala nuevamente del Senado y eventualmente pasar a un tercer trámite constitucional a la sala de la Cámara, es decir, se extienden un poco los tiempos del cuarto retiro. Si en la sala del Senado no se logran los 26 votos, se acorta quizás el trámite legislativo porque se pasaría directamente a una comisión mixta, donde ahí 5 senadores y 5 diputados tienen que acordar un texto final, un informe, el cual debe ser ratificado por la sala de la Cámara y la sala del Senado. Lo que ha sucedido hoy es una aprobación en general, una etapa más del proceso legislativo, pero el cuarto retiro todavía no sale del Congreso, para dejarlo muy claro a la gente en sus casas. Y por cierto, en un rato más vamos a tener las declaraciones de la presidenta del Senado, Jimena Rincón, quien va a dar cuenta de cuándo finalmente se va a votar este cuarto retiro en la sala del Senado, y ahí hay que ver cuáles son las estrategias políticas, porque algunos dicen que incluso sería mejor que este proyecto se rechace para adelantar los pasos legislativos que vienen. Claramente, porque también en paralelo, y tú lo sabes muy bien, Kevin, por el reporteo allá en el Congreso, se discuten en paralelo otros elementos. Por ejemplo, en el caso que avance la acusación constitucional contra el presidente en la Cámara de Diputados, se tendría que ver en el Senado. El presupuesto nacional, que tiene fecha de tope, el último día hábil de noviembre. El proyecto de ley que busca liberar o indultar o amnistiar a los presos del estallido social. Son 3 elementos bien importantes que se discuten en paralelo y que muchos dicen podría quitarle tiempo a la discusión, por ejemplo, el cuarto retiro. Sí, y solamente pongo otro dato sobre la mesa. Acordémonos, Andrés, que constitucionalmente la ley de presupuesto tiene 60 días para salir del Congreso Nacional después de presentada, y no se presentó el último día como se hace usualmente. Se presentó en una fecha que obliga a que el Congreso Nacional tiene como fecha tope el día 22 de noviembre. No es el último día de noviembre, así que también se le pone más presión acá al Congreso Nacional. Vamos a escuchar, por cierto, de lo que conversábamos acá con los parlamentarios, cuáles son las presiones que tiene principalmente la senadora Carolina Goich, que el día domingo había manifestado a través de una entrevista escrita en el diario La Tercera que ella no iba a apoyar el cuarto retiro. Lo revisamos. Aquí más bien hay un antes y un después respecto a la discusión de los retiros. Hoy día las ayudas en pandemia en buena hora están llegando a la gente. Yo quiero reiterar el IFE, que fue un logro además encabezado por Yasna Proboste y su liderazgo aquí en el Senado, permite que las ayudas lleguen a la gente en montos significativos. Es una decisión que yo he tomado tomando en cuenta además todas las argumentaciones que hay. Creo que no es conveniente seguir avanzando por la vía de los retiros. Le preguntamos a la senadora Carolina Goich si existía alguna posibilidad que, mediante indicaciones al proyecto, ella se sumara. Y ella decía efectivamente lo que ustedes escuchaban. No hay espacio a su gusto para seguir por la vía de los retiros financiando la crisis social en la que estamos producto de la pandemia por el COVID-19. Sobre las presiones que ha sufrido la propia senadora, que a través del diario La Segunda ayer se dieron a conocer, incluso hablando del no pago de un crédito que utilizó ella para su campaña electoral, habló el senador de Renovación Nacional, José García Rominot. Lo escuchamos. He visto lo que está ocurriendo con la senadora Goich, lo lamento profundamente. Yo creo que ella ha sido muy valiente y creo que hay que esperar que se produzca la votación en sala. Vamos a retomar el trabajo de sala del Senado la próxima semana. Los tiempos están muy estrechos. Ya también está definido que la próxima semana se vota el proyecto de indulto. Por lo tanto, creo que es bastante difícil, pero todo esto está abierto, no hay nada resuelto.
Estábamos viendo ahí las declaraciones, estamos atentos a lo que pueda indicar en algunos minutos más la senadora Rincón respecto a cuándo se podría votar en sala. Pero ¿qué pasa ahí, Kevin, con el resto de los parlamentarios? Carlos Montes ya había adelantado que él tampoco estaría tan de acuerdo con apoyar esta iniciativa. No sé ahí si es que se hacen modificaciones, qué pasa con el voto de él, qué pasa con otros senadores, Lagos Weber, por ejemplo, o qué pasa también en los senadores oficialistas. A ver, vamos a hacer primero el conteo. La oposición tiene 24 votos en total, 24 votos posibles. En contra se han manifestado Carolina Goich y Carlos Montes. Sobre Carlos Montes, y respondo de inmediato, senadores como Álvaro Elizalde, también Alfonso Durresti, han dicho el voto de Carlos Montes va a estar para aprobar este cuarto retiro, a pesar de que el propio senador no lo haya manifestado así. También tenemos otra lista de senadores en duda, donde, bien lo decía Andrés, está Ricardo Lagos Weber, José Miguel Insulza, también está la senadora Rincón, el senador Jorge Pizarro. En fin, son una gama importante de parlamentarios de oposición, incluyendo, por ejemplo, al vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro. Aunque en esos senadores en duda hay mayor apertura a poder aprobar este cuarto retiro en medio de las conversaciones que se han tenido, porque acá también se mezclan no solo los temas técnicos, sino que la campaña electoral y el liderazgo de Yasna Proboste, que para muchos, dicen, se pone en juego con esta votación del cuarto retiro. En el oficialismo también hay otras dudas, porque, insisto, en la lista que tenemos, 24 votos posibles son los que tiene la oposición, pero se requeriría al menos de 2 votos del oficialismo para que esto se apruebe. Y ahí están las dudas de Manuel José Osandón, Marcela Sabat. Hoy se ha conocido a través de los medios de comunicación las dudas del propio Iván Moreira, que en algún momento aprobó el primer, segundo y tercer retiro de fondos de pensiones. Hoy en la Comisión de Constitución, que acaba de aprobar este proyecto de ley, habló también la presidenta de la Asociación de las AFP, Alejandra Cox. La escuchamos. Retirar los fondos en forma masiva e indiscriminada efectivamente produce un daño. Muchos países tienen la posibilidad de hacer retiros con condiciones. Nosotros recién hemos aprobado la opción de hacer retiros para las personas que tienen enfermedades terminales, pero ahora estos retiros masivos han creado una tremenda reducción de los fondos que van a incidir en pensiones bajas. Ahí estaba, por cierto, desde la Asociación de AFP haciendo este llamado a rechazar este proyecto de ley, entendiendo que se podría afectar las pensiones futuras, una postura que se ha manifestado desde el primer retiro, hoy se repite, y algo que le preguntábamos a los senadores Pati Andrés, un oficio enviado por la Secretaría General de la Presidencia donde se da cuenta de los efectos negativos que podría tener este cuarto retiro de fondos de pensiones, que para algunos viene a suplir algunas necesidades, para otros es absolutamente innecesario por estar vigente aún el ingreso familiar de emergencia en nuestro país. Un debate que, insistimos, debe seguir ahora en la sala del Senado, así que nosotros nos movemos de inmediato hasta el hall del Senado para esperar este punto de prensa de la presidenta de la corporación, Jimena Rincón, quien va a dar cuenta de cuándo se va a votar este proyecto de cuarto retiro en la sala del Senado. Don Kevin Felgueras, muchas gracias por el completo informe. Retomamos el contacto en caso de ser necesario. Buenas tardes. Gracias, Kevin. Chao, chao. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Más de un año del crimen de Ámbar Cornejo. Este martes comenzó el juicio contra el padrastro y la mamá de la joven, quienes son acusados de violación con femicidio y violación con homicidio, respectivamente. Mónica Holguín tiene más detalles. Mónica. Hola Pati, hola Andrés, así es, comenzó esta mañana la primera jornada de lo que va a ser este juicio oral, que va a ser bastante extenso, un mes. Para un mes está previsto este juicio oral contra estos 2 imputados que, como ustedes lo mencionaba, él, Hugo Bustamante, por violación con femicidio e inhumación ilegal, y la madre de Ámbar Cornejo por violación con homicidio. Pero aunque los imputados no se encontraban en el Tribunal de Garantía esta mañana de Viña del Mar, de todas maneras, las agrupaciones feministas decidieron reunirse desde las 8 de la mañana, y así fue como comenzaron a llegar a la Plaza Sucre de la ciudad Jardín para luego caminar hasta acá, hasta el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, y así poder quedarse acá en este lugar manifestándose, recordando un poco lo que fue este crimen y exigiendo justicia después de lo que fuera la muerte de esta joven de 16 años que, recordemos,
falleció el año pasado, en julio del año pasado, y posteriormente, después de una búsqueda incesante que hubo en la comuna de Villa Alemana, donde ocurrieron los hechos, finalmente fue encontrada luego de haber sido asesinada, y no solo eso, sino también violada a manos de su propia madre y también la pareja de esta mujer, que tampoco es cualquier persona, era un hombre que ya tenía un doble homicidio a cuestas, había sido condenado, incluso su condena termina el año 2032 y estaba disfrutando de la libertad condicional cuando cometió el crimen de Ámbar Cornejo, esta joven de 16 años que nos grafica una historia de vulneraciones, una historia de vida en que, como muchos lo han dicho, al parecer un sistema falló, sufrió vulneraciones de tipo sexual, además a manos de otras personas que también están dentro de esta carpeta investigativa, y ella no fue la única víctima, porque también está su hermano de 14 años que también es parte de los delitos que se van a imputar contra el mismo Hugo Bustamante y también contra la madre Denise Llanos. Nosotros pudimos extraer algunas partes de lo que fue esta primera audiencia en lo que va a ser este juicio oral, que, como les comentábamos, va a durar cerca de un mes. Hay más de 50 peritos, más de 100 pruebas documentales, evidencia material y cerca de 25 peritos y más de 50 testigos. Finalmente va a ser un juicio bastante largo al que nosotros solamente vamos a tener acceso en esta audiencia, en la audiencia de clausura y posteriormente el veredicto y la condena. Los invitamos un poco a escuchar los extractos de lo que ocurrió esta mañana. Escuchemos. Este juicio versará sobre la comisión de una serie de cruentos delitos. Cuesta calificar la gravedad, la intensidad que tienen las imputaciones que está haciendo la Fiscalía. El Ministerio Público acreditará en juicio que los acusados Hugo Bustamante y su conviviente a la fecha de estos hechos tuvieron no solo participación, sino que elaboraron en conjunto, se coordinaron y acordaron las circunstancias para dar muerte a Ámbar, para agredirla sexualmente y en definitiva generaron las condiciones para que durante horas del día 29 y 30 de julio Ámbar ingresara al hogar que compartían los dos acusados y Hugo Bustamante le diera muerte. El Ministerio Público estima que respecto al señor Bustamante Pérez y en relación al hecho número 1, le perjudica la circunstancia agravante del artículo 12, número 5 del Código Penal, esto es premeditación, además de la del artículo 12, número 14, esto es cometer el delito mientras cumple una condena, y la del artículo 394, número 2, esto es ser la víctima de un adolescente menor de 18 años. En atención a ello es que, respecto al señor Hugo Bustamante Pérez, el Ministerio Público solicita se le imponga por el delito de violación con femicidio la pena de presidio perpetuo calificado. Claro, alegatos de apertura que comenzaron esta mañana y que estuvieron también marcados por hartas restricciones de todo tipo, porque estamos hablando de delitos muy violentos que tienen que ver con menores de edad. Estamos hablando de Ámbar Cornejo, una menor de 16 años, y también su hermano, quien fue víctima de estos dos imputados y que están dentro de esta causa. Es por eso que una de las querellantes es justamente la defensora de la niñez. Los invitamos a escuchar sus declaraciones. Obviamente lo que como Defensoría de la Niñez esperamos es que ambos acusados sean condenados por los distintos delitos por los cuales se ha acusado por nuestra parte, en compatibilidad con lo que el Ministerio Público ha acusado también, y que, por cierto, se les imponga la pena más grave que contempla nuestra legislación penal, que es el presidio perpetuo calificado. No solo esperamos la imposición de las penas, sino que también este caso tenga el impacto suficiente para que ojalá en Chile no tengamos que seguir conociendo de sujetos que, teniendo libertades que en realidad no merecen, porque merecen estar privados de libertad, exponen a niños, niñas y adolescentes a hechos que no tienen ningún tipo de posibilidad de ser reversibles y que les impactan de manera irreparable, haciéndoles perder la vida. Claro, es el presidio perpetuo calificado, la pena máxima la que se persigue para estos dos imputados. Y ya les comentábamos, desde muy temprano comenzaron a reunirse diversas organizaciones feministas, una treintena de mujeres y también algunos hombres que llegaron hasta acá, muchas de ellas conocidas de Ámbar, otras simplemente motivadas por la causa y
por recordarnos a todos que no olvidemos este caso y que finalmente se haga justicia después de lo que fue esta horrenda muerte de esta joven de 16 años y en que además en la causa se ve involucrado también su hermano de apenas 14 años. Pudimos conversar también con algunas de ellas qué les parecía que se inicie este juicio y también qué es lo que esperan del desarrollo del mismo. Escuchemos. Para nosotros fue sumamente fuerte porque ella nunca nos comunicó nada a las familias. Ella solamente le contaba cosas a gente externa y Denise siempre hizo que no nos contara nada de la primera denuncia que hizo Ámbar, de la expareja de Denise. Y de ahí quisimos ya, no podíamos meternos más en el tema y quisimos hacer de todo, pero no pudimos. Porque en definitiva no solamente es responsabilidad de Hugo Bustamante, Denise Llanos y también Manuel García, sino también es toda una institución que no funcionó, o sea, es todo un Estado que no funcionó el Sename, no funcionó su colegio, entonces por eso nosotros también queremos visibilizar eso, porque lo que muchas veces también solamente se centra la responsabilidad en los asesinos, pero el Estado también fue gran cómplice y autor de lo que tuvo que vivir la Ámbar por tantas vulneraciones que ella tuvo que vivir desde muy pequeña. Yo desde que la conozco que ha sufrido cosas malas, abusos siempre, de toda la vida. ¿Qué te parece? Desde es fome, porque uno la veía mal, ella nos contaba sus problemas. Así es. ¿Qué es lo que se viene ahora entonces? El desarrollo de este juicio oral contra estos dos imputados en una carpeta que es bastante amplia, tiene otras aristas también y otros involucrados que fueron saliendo a la luz después de lo que fue el crimen de esta joven, entre ellos el padre de la que fuera la tutora, que también está imputado por el delito de pornografía infantil que afectó a Ámbar Cornejo. Y es así como se va a llevar a cabo el desarrollo de este juicio durante un mes, como les comentábamos, más de 50 testigos, 30 peritos, en fin, prueba documental, toda la que será exhibida para que todos los querellantes y desde luego el Ministerio Público logren lo que están buscando, que es el presidio perpetuo calificado para estos dos imputados en la muerte de la joven de 16 años, Ámbar Cornejo. Andrés Pati. Sí, un caso terrible. Vamos a seguir atentos, por supuesto, a los detalles de este juicio. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. Y un conductor de Uber sufrió un violento portonazo mientras dejaba pasajeros en un edificio ubicado en la comuna de San Miguel. Los delincuentes intimidaron a la víctima con armas de fuego para luego robar su vehículo. Fabián Collado con los detalles de esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián. Muy buenas tardes, Andrés Pati. Se trata de madre e hijo que habían ido de visita a casa de familiares. Posteriormente, cerca de las 10, pidieron el servicio de aplicación y se trasladaron hasta su hogar ubicado en Blanco Viera, en la comuna de San Miguel. Cuando estaban llegando, fue un grupo de delincuentes que interceptó el automóvil de aplicación e intimidaron al chofer de esta forma como ustedes están viendo en pantalla. Inmediatamente, cuando se percató de esto, tanto esta madre con el hijo, se fueron corriendo hacia el ingreso de su condominio, mientras aquí el chofer de aplicación estaba siendo intimidado en todo minuto con armas de fuego, con armas blancas. Es así como lo obligan a descender del vehículo. Posteriormente se puede observar las imágenes de las cámaras de seguridad que lo registran completamente. Le roban dinero en efectivo, también su teléfono móvil, entre otras pertenencias personales, y se apoderan del automóvil para luego darse a la fuga. ¿Qué es lo que pasó? Acá se demoraron un poco de tiempo, estamos hablando de unos segundos, pero lógicamente cuando uno está viviendo este tipo de situaciones parecen minutos, horas en definitiva. Se habían demorado un poco debido a que las personas que estaban contratando el servicio de aplicación para poder pagar el servicio tenían que hacer una transferencia al chofer, ya que no andaban con efectivo y no habían seleccionado la opción de tarjeta de crédito. Es en ese momento, cuando estaban realizando esta transacción, que llega este grupo de delincuentes a irrumpir aquello con el fin de poder intimidar y apoderarse de este vehículo. Carabineros comenzó a realizar toda la investigación de rigor ahí en la avenida Blanco Viel con el fin de poder esclarecer estos hechos. Todavía el vehículo de la víctima se encuentra no se ha hallado, y de hecho el afectado
estuvo durante toda la mañana en la 12 Comisaría de San Miguel. Él vive solo en la región metropolitana, no tenía copia de sus llaves, las cuales fueron sustraídas por este grupo de delincuentes, y solamente en el sur de nuestro país, donde residen sus cercanos, hay una copia de esto. Entonces no sabía qué hacer, cómo hacerlo en esta situación, este nuevo portonazo en la comuna de San Miguel. Pese a que, según las cifras oficiales, los portonazos y encerronas, robos con violencia, robos con intimidación, han descendido en este periodo del año en comparación al pasado. De todas maneras siguen ocurriendo este tipo de casos donde afortunadamente la víctima no sufrió lesiones. Vamos a revisar declaraciones por parte de una de las protagonistas de esta historia. Estamos hablando de esta madre que iba junto a su hijo, que había pedido el servicio de aplicación y que fue testigo directo de este violento portonazo, y también los antecedentes que entregó Carabineros. Llegamos acá y el joven no tenía para que le pueda hacer transferencia, así que ni yo tenía efectivo, y entonces me dijo ya que le hice la transferencia y empecé a hacer la transacción, cuando de repente en su ventana aparecen 3 tipos con pistola encañonándolo, pero fue terrible, y yo pude agarrar a mi hijo y arrancar. El joven de acá del edificio me pudo abrir la puerta. Yo creo que fue todo un milagro, porque no nos robaron nada a nosotros, nada. Y el joven todo. Al joven, cuando lo bajaron, yo vi en el video acá, el gallo lo manoseó entero, le quitó todo cuanto pudo, ¿cachai? Aparte del auto, y se fueron. Pero andaban todos armados. Carabineros de la 12 Comisaría San Miguel esta madrugada recibe una denuncia por parte de una persona adulta quien señala haber sido víctima de un robo con intimidación de su vehículo. A raíz de los antecedentes proporcionados por la víctima, de testigos y las imágenes audiovisuales encontradas en el lugar, es que Carabineros siguen trabajando intensamente para lograr la detención de estos sujetos. Diversas indagatorias se están realizando en torno a este portonazo en la comuna de San Miguel. Todavía no hay detenidos. Afortunadamente la víctima se encuentra en buenas condiciones de salud, pero sin su herramienta de trabajo. Nos trasladamos a la comuna de Pudahuel, un grave incendio que incluso continúa movilizando a bomberos a esta hora de la tarde y que comenzó cerca de las 3 de la madrugada. Todo esto corresponde a una fábrica de pallets que está ubicada en Camino Roque Pérez, a la altura de Alejandro Dip, a un costado del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Las primeras llamas emanaron desde esta fábrica y que rápidamente se fueron propagando fundamentalmente por lo que se dedicaban. La fábrica de pallets, había gran cantidad de madera y máquinas Yale, las cuales terminaron completamente destruidas con unas pérdidas ascendientes a 200 millones de pesos. A raíz de que más de 30 carros de diferentes compañías del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal llegaron al lugar y vieron que este incendio estaba absolutamente descontrolado, alcanzó a propagarse a 4 viviendas, dejando a cerca de 50 personas damnificadas. Son más de 1000 metros cuadrados, los cuales terminaron incendiados. Cerca de las 8 aproximadamente se controló la propagación de las llamas, pero había deficientes presencia de agua, de grifos, y por lo mismo lo que se estaba esperando por parte de los voluntarios es que bajara la carga de fuego con el fin de que así se pudiera controlar en un 100%. De todas maneras han estado movilizados los voluntarios durante las últimas horas y esto no ha generado un humo tóxico hasta estos instantes. Revisemos declaraciones por parte de diferentes testigos, vecinos del sector y también bomberos. No tenemos grifos, no... Es que aquí faltan hartos servicios que nosotros necesitaríamos, los grifos, el alcantarillado, que no tenemos nada de eso, pero en estos momentos necesitaríamos los grifos, que los mismos vecinos sacando agua de sus piscinas, la sequía, los regadíos, pero ni siquiera eso puede dar abasto. Nosotros ya sabíamos que esto en cualquier momento se podría quemar y podría haber superado daños peores. No sé, estábamos dormidos, la que se despertó fue la mujer cuando me dice que se estaba quemando todo. De vaina logramos sacar una ropita del bebé y pues, todo se quemó, imagínate. Sí, yo vivía aquí en toda la esquina. O sea, yo era prácticamente como el cuidador y trabajaba también aquí reparando y haciendo cosas aquí, pero no, que si la mujer no se despierta nos quemamos vivos y nosotros también. Tenemos 3 viviendas afectadas, 25 personas damnificadas. ¿Hay bomberos lesionados, personas civiles? No, al momento, gracias a Dios, no tenemos ni una persona lesionada. Sí, tenemos que lamentar que una de las casas afectadas es de un bombero de la compañía del sector.
ahora. Vamos de inmediato a escuchar al presidente Sebastián Piñera, quien está en Talcahuano. Escuchamos. Que incluye inversiones en infraestructura, equipamiento, tecnologías, estrategias y procedimientos. Estamos hoy en esta región del Biobío entregando vehículos policiales todoterreno, que es parte de un plan que nos va a permitir entregar casi 700 nuevos vehículos policiales a lo largo y ancho de nuestro país. La región del Biobío y la región de la Araucanía han sufrido duramente los efectos de la violencia, los ataques de bandas de crimen organizado, de terrorismo, de narcotráfico, de robo de madera, que actúan con gran violencia, que utilizan armamento de alto calibre, que no respetan a nada ni a nadie y que han producido temor y dolor en las familias de estas regiones y de todo el país. Esta violencia ha significado la pérdida de muchas vidas humanas, que es lo más doloroso, vidas inocentes, incluyendo la vida de civiles, pero también de carabineros y de policías. Y esta violencia ha atentado contra miembros de la Fiscalía, del Poder Judicial, ha quemado iglesias, bodegas, casas, vehículos y todo lo que encuentra a su paso. Por todas estas razones, el 13 de octubre recién pasado, decretamos estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía. ¿Cuál es el objetivo de este estado de emergencia constitucional? Es muy simple, es poder contar con todos los medios y capacidades que la Constitución y las leyes nos otorgan para poder enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia, que desafían y producen daño a las familias, a las instituciones y al Estado de Derecho, incluso utilizando armamento de guerra. Y queremos hacerlo con toda la fuerza y voluntad del mundo, con un propósito de fondo, que es devolverles a las familias su derecho a vivir con mayor seguridad, con mayor paz, con mayor tranquilidad y restablecer el orden público y el Estado de Derecho. Hoy anunciamos que hemos extendido este periodo de excepción constitucional por 15 días adicionales, que se extenderán hasta el próximo viernes 11 de noviembre, para poder continuar con la valiosa y fecunda labor que están cumpliendo nuestras fuerzas de orden y seguridad y nuestras Fuerzas Armadas. Este estado de emergencia permite a las Fuerzas Armadas, y quiero ser muy claro, no reemplazar la labor que cumplen Carabineros y la Policía de Investigaciones, pero sí colaborar prestando todo el apoyo logístico, tecnológico, de protección, de comunicaciones, de transporte, de vigilancia, de patrullaje, que lo han realizado junto a nuestras policías. Sabemos que esta violencia, desatada por el crimen organizado en las regiones y provincias de nuestro país más afectadas, además de haber sacrificado muchas vidas, también ha impedido que se cumplan órdenes judiciales, ha restringido la libertad religiosa y ha destruido muchos sueños y proyectos de las familias de estas regiones. Y por supuesto ha generado temor y angustia y ha restringido las libertades y la calidad de vida de muchas familias. Sabemos que es deber del Estado, no solo del gobierno, por supuesto que también del gobierno, pero es también deber del Ministerio Público, de las policías, de la Fiscalía, del Poder Judicial y del Congreso. Colaborar para resguardar el orden público, para fortalecer la seguridad de los ciudadanos y para hacer cumplir el Estado de Derecho. Todas estas instituciones, el gobierno, las policías, la Fiscalía, el Poder Judicial, formamos parte de un sistema que funciona como una cadena. Y todos sabemos que cuando en una cadena un eslabón se debilita la cadena entera. Por eso llamo a esas instituciones, que son las que participan en esta
valiosa lucha contra la delincuencia y la violencia, a redoblar los esfuerzos para poder combatir con mayor eficacia y con mayor oportunidad esta delincuencia, este crimen organizado, este terrorismo y este narcotráfico que tanto daño causa. Y a las policías a fortalecer y mejorar la capacidad de su labor preventiva y operativa. A la Fiscalía a mejorar su labor de investigación. A los jueces a hacer más estricta su labor de juzgar y cuando corresponda condenar. Al Congreso a aprobar con velocidad leyes tan urgentes y tan necesarias como la ley de control de armas, como las leyes contra el narcotráfico, el terrorismo y el robo de madera, o como la ley Juan Barrios. Este estado de emergencia, y lo quiero decir con todas sus letras, no se dirige contra ningún pueblo, ninguna etnia, ni ningún grupo en especial. Su objetivo es proveer más y mejores herramientas para combatir con mayor eficacia el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y la violencia desatada, para poder entregar mayor seguridad, mayor paz y mayor tranquilidad a las familias chilenas. Porque la violencia siempre obstaculiza y dificulta los caminos del diálogo y los acuerdos, tan necesarios para enfrentar y superar los graves problemas que afectan a nuestros pueblos originarios, a las regiones de la Araucanía y el Biobío y a nuestro país en general. Porque ahí donde impera el temor, las amenazas, la extorsión y la violencia, jamás se darán las condiciones para el diálogo, la colaboración y los acuerdos entre quienes tenemos legítimas diferencias. El estado de emergencia, que ha estado en vigencia durante los últimos 14 días, ha permitido desplegar a más de 2.000 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, con drones, con vehículos blindados, con vigilancia aérea, con fiscalización marítima. Y esta colaboración ha rendido sus frutos. Las Fuerzas Armadas con las policías han podido, en los puntos de control, en los patrullajes, que han hecho más de 10.000 controles, que ha permitido detener a cerca de 30 personas que estaban con órdenes de detención pendientes. También ha significado una reducción prácticamente a la tercera parte de los hechos de violencia. Y destacamos aquí la reducción a la mitad de los atentados incendiarios y la reducción a la quinta parte de las usurpaciones de propiedades. Quiero agradecer muy sinceramente el compromiso, la entrega y la dedicación que han prestado nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad en esta urgente y necesaria tarea. Pero a pesar de todos estos avances, aún nos queda un largo camino por recorrer. Estamos muy conscientes y sentimos, como lo sienten todos los chilenos, el dolor que significa la violencia que ha afectado a muchas familias e instituciones. Por ejemplo, lo que pasó ayer en Carahue, lo que pasó hace algunos días en la Universidad de Concepción. En consecuencia, no bajaremos los brazos. Seguiremos combatiendo estos flagelos con toda la fuerza de la voluntad y con todos los instrumentos que nos entrega la Constitución y la ley. Y quiero ser muy claro, para combatir la violencia no solo debemos combatir a los violentistas, también debemos condenarla en todas sus formas, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Y rechazar con fuerza y claridad a todos aquellos que de una u otra forma la justifican, la amparan, la promueven. Quiero terminar estas palabras pidiendo a todos nuestros compatriotas unidad, claridad y voluntad para combatir la violencia, venga de donde venga. Y también quiero pedir a todos mis compatriotas que en medio de esta pandemia y de estos tiempos difíciles, cuidemos nuestra salud y nuestras vidas, cuidemos nuestras familias, cuidemos nuestras comunidades, cuidemos nuestra democracia, cuidemos nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Bueno, a continuación, las palabras entonces del presidente Sebastián Piñera anunciando la realizará extensión de este estado de emergencia hasta el viernes 11 de noviembre para que continúe, en palabras del presidente Sebastián Piñera, este rol de colaboración de las Fuerzas Armadas. Ha dicho él, no reemplaza la labor de Carabineros ni de la PDI, pero sí colabora. Escuchemos a ver si es que responde alguna pregunta. De excepción constitucional de emergencia en estas 4 provincias si siguen registrándose atentados como el de ayer en Carahue. Y la segunda pregunta es relativa al avance que tiene el proyecto de ley de retiro de los fondos previsionales de este 4º retiro, porque sigue avanzando en el Congreso. Le queríamos consultar cuál es su visión respecto a una eventual aprobación de este retiro de los de este 4º retiro de los fondos previsionales. Con respecto a la eficacia del estado de excepción, quiero decir que al frente tenemos una organización que ha producido efectos devastadores en el mundo entero. La combinación del crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, es una organización que produce efectos devastadores en el mundo entero y por tanto tenemos que combatirla con toda la fuerza de la voluntad y con todos los instrumentos de la ley. La Constitución y la ley permiten los estados de excepción. Y yo quiero decir que este estado de excepción, que lleva 14 días, ya ha producido frutos fecundos. No ha permitido eliminar la violencia, el terrorismo y el narcotráfico, pero sí nos ha permitido importantes avances. Y lo repito, 2.000 miembros de nuestras Fuerzas Armadas desplegadas. Hemos logrado reducir a la tercera parte los hechos de violencia. Hemos logrado reducir a la mitad los atentados incendiarios. Hemos logrado reducir a la quinta parte las usurpaciones. Se han logrado hacer más de 10.000 controles. Hay más patrullaje, hay más vigilancia. Y por tanto estamos avanzando. Pero por supuesto, no hemos resuelto el problema. Y todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y lo que ocurrió ayer en Carahue, lo que ocurrió en Quilleco, lo que ocurrió en la Universidad de Concepción, es el mejor argumento de por qué es necesario este estado de excepción. Respecto al retiro del 10% y las pensiones, porque están íntimamente ligadas. ¿Cuál es el objetivo que debiéramos perseguir todos los chilenos? Por una parte, ayudar a las familias que han tenido que enfrentar la pandemia y la crisis social. Y por otra parte, mejorar las pensiones. ¿Qué hemos intentado hacer como gobierno? Ayudar a las familias. Y ahí está la red de protección social. Ahí está el ingreso familiar de emergencia, que hoy día está llegando a 16 millones de compatriotas y a más de 1 millón de pymes en nuestro país. Pero al mismo tiempo queremos mejorar las pensiones. Y por eso hicimos una reforma previsional. Tal vez la gente lo olvida, pero el año 2019 hicimos una reforma previsional que permitió mejorar en un 50% la pensión básica solidaria y en casi un 80% promedio el aporte previsional solidario, beneficiando a 1,8 millones de pensionados de nuestro país, los más vulnerables. Y está pendiente la segunda parte de la reforma a las pensiones, que nos va a permitir mejorar las pensiones esencialmente de la clase media y de las mujeres. Esa reforma fue aprobada en la Cámara hace ya más de un año. El retiro del 10%, lo han dicho todos los expertos. Lo ha dicho, ¿cierto?, los expertos de un lado y del otro. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, por nombrar solamente algunos, va a producir un efecto muy destructivo, muy perjudicial en las pensiones futuras de nuestros adultos mayores y también en nuestra economía. Y por eso yo llamo a los parlamentarios. Yo sé que estamos en época electoral y a veces en época electoral todo se piensa que está permitido. No es así. Pensemos en Chile. Hagamos un acuerdo para ayudar a las familias que lo necesitan y también a mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. De esta manera vamos las respuestas del presidente Sebastián Piñera refiriéndose a temas de contingencia, pero además entonces anunciando la extensión de este estado de emergencia hasta el 11 de noviembre. Sí, en las provincias, en la región del Biobío, de Arauco, y en la región de la Araucanía, las provincias de Malleco, Cautín, 13 horas con 53 minutos. Pausa las noticias en 24 tarde.
1:59 p.m. Volvemos con las informaciones a 24 tarde, Patricia Venegas. Así es. Vamos con otras noticias. Esta mañana el ministro de Salud, Enrique París, inauguró la Expo Hospital 2021. Es una instancia en la que se refirió al retroceso de la región metropolitana fase 3, asegurando, eso sí, que no se volverá a las cuarentenas. Andrea Pino nos cuenta más. Andrea. Buenas tardes. Mañana miércoles, toda la región metropolitana retrocede a fase de preparación. En términos muy simples, esto significa que cambia, disminuye el aforo en las diferentes actividades y reuniones y disminuye más el aforo si los asistentes no cuentan con su pase de movilidad. Llevamos varios días consecutivos con cifras en torno a los 1.000 casos diarios. Estuvimos algunos días en torno a los 2.000 casos y por eso mismo es que se ha tomado la decisión de retroceder la región metropolitana a fase de preparación, a fase 3. Además, la región metropolitana es la que tiene la mayor incidencia de casos por número de habitantes. Le preguntamos al ministro de Salud, Enrique París, si existe la posibilidad de que la región metropolitana, de seguir los casos en aumento, retroceda todavía más a fase de cuarentena. Vamos a revisar la respuesta del ministro. No hay cifras que indiquen que vayamos a volver a cuarentena. Sin embargo, hemos hecho avanzar o retroceder en este caso a toda la región metropolitana porque, aunque no todas las comunas están con el mismo aumento de número de casos, hemos aceptado, tomado en cuenta la sugerencia de los expertos que siempre han dicho que mejor la metropolitana moverla en bloque. Al inaugurar este encuentro, el ministro de Salud destacó las cifras de la vacunación. En términos generales, no solo aquellas personas que ya cuentan con su esquema completo, sino también el avance de la dosis de refuerzo. Pero, ¿qué hacer con los rezagados? Son aproximadamente 1 millón de personas. El ministro estima que pueden ser un poco menos porque estuvo intensa la semana pasada en términos de vacunación. Se vacunaron más de 1 millón de personas entre las diferentes dosis. Pero ¿qué hacer con los rezagados, que están en torno a 1 millón de personas todavía? Le preguntamos al ministro París, ¿existe posibilidad de que la vacuna sea obligatoria? ¿Van a haber incentivos más allá del pase de movilidad o de algunas restricciones? Vamos a revisar la respuesta del ministro. El virus busca los lugares donde no hay personas vacunadas. ¿Y qué le pasa a esas personas vacunadas? Y lo estamos viendo. Son las que están cayendo a la UCI, son las que están cayendo hospitalizadas, son las que están falleciendo. La mayoría de los que están en UCI no tienen ninguna vacuna o tienen un esquema completo. Así que yo los llamo con todo respeto, respetando sus creencias a veces también y sus ideas. Yo los llamo a que lean, a que se instruyan y que ojalá se vacunen para que podamos proteger al resto de la población. La vacuna seguirá siendo voluntaria, no se ha pensado en incentivos más allá del pase de movilidad. Y sí destacaba el ministro que la semana pasada fue particularmente positiva en términos de vacunación. Más de 1 millón de personas recibieron alguna dosis. Fue la semana con mayor cantidad de aplicaciones en 5 meses. Solo 680.000 personas la semana pasada recibieron su dosis de refuerzo, así que el llamado de las autoridades es a que las personas lean, decía el ministro, tomen conciencia sobre los beneficios de la vacunación, tomando en cuenta, por ejemplo, cifras como las que hay en las unidades de cuidados intensivos. Y precisamente vamos a revisar las cifras del balance diario de este día martes. 26 de octubre. 9.674 casos activos hay en este minuto. En las últimas 24 horas se registraron 1.201 casos diarios. Se reportaron también 6 personas fallecidas. Hay 449 pacientes en unidades de cuidados intensivos. 348 de ellos están conectados a ventilación mecánica invasiva y se realizaron más de 36.000 exámenes en las últimas 24 horas y hay una disponibilidad de 290 camas críticas disponibles. Parte de las cifras del balance diario que entrega el Ministerio de Salud a propósito de la pandemia y también estas reflexiones que hacía el ministro de Salud, especialmente sobre el tema de los rezagados y quizás la posibilidad de seguir retrocediendo de fase en la región metropolitana. Andrés, Patricia.
Veremos qué pasa con eso. Muchas gracias, Andrea Pino, por esta información. Buenas tardes. Convención Constitucional. Convencionales calificaron de mentirosa a la senadora Enna von Baer por sus declaraciones en la franja de la UDI, donde asegura que la convención ha propuesto cambiar la bandera, el himno, incluso el nombre del país. Claro, de todo esto nos cuenta Valentina Reyes. Valentina. Hola, ¿cómo están? Fue en la franja del día domingo de la UDI en donde la senadora von Baer hablaba de estas propuestas de cambiar el himno, de cambiar la bandera. También señalaba que no se iba a respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Bueno, lo cierto es que en la Convención Constitucional hay bastante trabajo, pero todavía no ingresan a las normas constitucionales y no hay propuestas que busquen estos objetivos. Por hecho, muchos convencionales constituyentes han señalado que la senadora Enna von Baer miente. Otros señalan que hay una campaña de desinformación que es importante aclarar. Fue tema el día de ayer aquí en la Convención Constitucional y hoy se reunió el Pleno. ¿Por qué se reúne el Pleno? Porque es la última jornada de discursos de apertura. Y antes de que los convencionales tomaran la palabra para sus discursos, varios constituyentes se refirieron a lo que fue la franja de la UDI. Algunos esperan el pronunciamiento de la mesa de la convención, otros señalan que la misma senadora debe rectificar sus palabras o que los convencionales constituyentes se deben referir a este tema. Pero también durante la jornada de este martes tuvimos la oportunidad de preguntarle a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, sobre su parecer respecto a esta franja en donde la senadora de la UDI hacía referencia a la convención. Vamos a ver lo que dijo la presidenta Elisa Loncón. Sabemos que la senadora está mintiendo porque no son las decisiones que ha tomado esta convención. Nunca hemos hablado de cambiar el himno, ni cambiar la bandera, ni cambiar el nombre de este país. Eso es completamente irreal, no pertenece al debate que estamos haciendo. La mesa va a tomar una decisión en torno a hacer llegar el planteamiento de la convención a la senadora y a su organismo para que pueda ella retractarse de esa mentira que no ayuda a la convención. ¿Cómo surge todo esto? Luego de que se inauguró la convención el 4 de julio, una de las constituyentes, Elsa Labraña, dio una entrevista en la red y ella señalaba que quizás la convención podría cambiar el himno, la bandera. Fue una opinión, pero hay que distinguir entre las opiniones de convencionales constituyentes o sus deseos y lo otro es que se presente formalmente una norma constitucional y a eso se le dé trámite. De hecho, los convencionales para presentar una iniciativa tienen que reunir entre 8 y 16 firmas. Les comentábamos que los convencionales hablaron sobre este tema, pidieron diferentes pronunciamientos. Vamos a escuchar lo que dijo Marcos Barraza, Fernando Atria y Adriana Ampuero. Yo creo que las declaraciones de la senadora von Baer son de la máxima gravedad, especialmente cuando vienen de una senadora de la República y no tienen otro propósito que más que confundir a la ciudadanía respecto del propósito de la Convención Constituyente y con ello desprestigiarla. La solicito que la mesa directiva solicite a su vez el pronunciamiento de la presidencia del Senado respecto de las declaraciones de la senadora von Baer. Esto les sirva de interpelación a todos ellos para que tengan el minuto que corresponde, si lo quieren usar. Creo que todos tenemos el derecho a que ellos se pronuncien y nos informen si es simplemente que la senadora von Baer se fue de lengua o si refleja una estrategia y una visión de ellos respecto de lo que está pasando en la convención. Por lo que la senadora von Baer dijo es derechamente mentira. Si quisiera presentar una norma que trate estas temáticas, estaría también en su derecho, pero tendría que pasar por el filtro de las firmas de los convencionales y por el debate constitucional, y eso no ha pasado. Por lo tanto, las declaraciones de Enna von Baer son mentiras. Esto es de suma gravedad, es un ataque directo al poder constituyente y se viene gestando desde el inicio. Esta es una acción coordinada contra la convención y es de suma ingenuidad creer lo contrario. Bien, escuchábamos ahí que uno de los convencionales, Fernando Atria, emplazaba a la UDI a que se refiriera a este tema. Una de las convencionales de la UDI que habló fue Carol Baum. Escuchemos. Cada vez que alguien dice algo que no nos parece sea tema y que se solicite a la mesa ampliada pronunciarse.
De acuerdo al requerimiento del señor Atria, no me voy a hacer cargo de las declaraciones de otra persona, aunque sea de mi partido, pero le pido a él y a todos los que nos escuchan que busquen en Google las declaraciones de Elsa Labraña, Mentiras Verdaderas, y se formen su propia convicción. Por mi parte, defenderé el himno, la bandera, la república y la libertad de expresión. Oye, Vale, quiero preguntarte por esta suerte de stand-up que vimos hoy día dentro de los discursos de apertura de los constituyentes que hizo el constituyente del Distrito 16, Nicolás Núñez, guitarra en mano. No dejó títere con cabeza. Obviamente esto va a marcar también una discusión respecto a cómo se utilizan los tiempos, cómo se utilizan los espacios de la Constitución, de la constituyente, pero sin duda lo estamos viendo aquí con la Pati, la intervención. Citando a Chayanne, por ejemplo. Desde Chayanne a todos. ¿Cómo lo viste tú? Sí, bueno, cada convencional tiene 5 minutos para estos discursos, son 5 minutos libres. Él decía al inicio de su intervención que ya habían hablado casi todos, es verdad, estamos finalizando, es la 4ª jornada de discursos de apertura y que quiso hacer algo distinto, un poco stand-up, y luego tomó su guitarra y cantó, refiriéndose a varios convencionales constituyentes y sus actitudes. Recibió aplausos, algunos lo miraron con risa también, parte de la intervención de Nicolás Núñez, pero no ha generado mayor polémica por ahora. Lo vimos que hubo risa, se refirió así al presidente Sebastián Piñera, le preguntábamos a la presidenta Loncón y ella decía que era parte de la libertad de expresión en estos discursos de apertura, que el objetivo era plantear los lineamientos y lo que se quiere de aquí en adelante para el debate constitucional, pero son parte de los 5 minutos que tiene cada convencional constituyente. Exactamente, estos discursos de apertura. Muchas gracias, Valentina, que estés muy bien, buenas tardes. Y un violento ataque incendiario se registró en la comuna de Carahue, esto en la región de la Araucanía. Un grupo de 30 encapuchados armados quemó viviendas y camiones. César Campos nos entrega todos los detalles desde el sur del país. César. Patricia, Andrés, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, aquí se habla de un mega ataque incendiario, lo que ocurrió en la zona rural de la comuna de Carahue. En un fundo Casa Blanca, ¿no es cierto?, que se trabaja hace bastantes años en el tema forestal. Tal como ustedes lo decían, llegaron encapuchados en camionetas, cerca de 30 personas fuertemente armadas y de alguna manera comenzaron a disparar. La gente empezó a salir de este campamento forestal y el resultado evidentemente es lo que ven ustedes allí en imágenes. Más de 10 cabañas completamente incendiadas, 5 camiones también forestales totalmente incendiados, 2 camionetas, un vehículo, ¿no es cierto? Las camionetas se las robaron de ese lugar, las dejaron a kilómetros más allá, interrumpiendo caminos secundarios, puentes, nos imaginamos para que la policía no pudiera llegar a tiempo. Y el registro de esos incendios, de este mega ataque, ha dejado lienzos alusivos a la causa mapuche, sobre todo lo que ha ocurrido en estos 14 días de estado de excepción, de estado de emergencia. Este ataque se lo adjudica una organización de resistencia territorial, un brazo armado de la CAM, es Huaychan Auca Mapu, ¿no es cierto? Eso decían los lienzos alusivos precisamente a este ataque. Y ayer lo veíamos, y hoy día se conocían ambientes de alguna manera que son tremendos de las personas que segundos después de este ataque, de alguna manera desde el bosque veían cómo se quemaban estas viviendas. Conversamos con las familias ayer con un gran temor de hablar con los medios de comunicación, lo hacían tras cámara, pero pudimos captar de alguna manera lo que ocurrió. Y hay ambientes, como te decía, tremendos, de niños viendo cómo sus viviendas se quemaban, preocupados de sus cosas materiales, pero también de sus mascotas, de sus perros. Tenemos ese ambiente registrado ayer, segundos después de este mega ataque incendiario, y también las palabras de uno de los trabajadores forestales con lo que se encontró cuando venía de su faena forestal y se quería reencontrar con su familia llegando a este campamento. Escuchemos. Me quería linchar, el loco, porque yo le pasé la llave y me dijo, ¿quién me está agarrando para el deseo? Papá, no se te va a caer tu celular. Lo bueno que va a comprar otro, pero no tienen plata. Ya no importa mi celular, yo no quiero, pero mi celular. Sí, yo te voy a regalar este. Papá, mi casa, mi perro.
llegan llegando de la escuela y estaban solos en la casa. Y a él, del mayor lo sacaron apuntado para afuera. Y el más chiquito, tengo uno como de 6, se escondió debajo de la cama y el mayor le dijo a los que andaban si podía dejar sacar a su hermanito. Y ahí andaba uno que no era tan agresivo, lo dejó que lo sacaran, sino porque la casa ya la tenían rociada con combustible ya. Donde llegaron todos armados y disparando, los tiran al suelo, queman de un viaje y de ahí no los dejan levantarlos. Hasta mientras dijo, no los vamos, no se pueden enderezar porque si no van a cooperar. 30 sujetos, todos encapuchados y premunidos de armas de fuego, intimidaron a los trabajadores de esta empresa Casablanca del sector de la comuna de Carahue. Incendiaron maquinarias, vehículos y procedieron al robo de 2 vehículos también de la empresa. Claro, según los afectados, las familias afectadas decían que seguramente algo bastante planeado respecto del horario en que se hizo esto. Eso se hizo a las 13:30 horas, donde llegan estas 30 camionetas, ¿no es cierto?, con estos, 10 camionetas con 30 encapuchados fuertemente armados llegan hasta ese lugar, sabiendo que precisamente los hombres de las faenas forestales estaban en su trabajo, en la zona, ¿no es cierto?, de Casa Blanca. Solamente se encontraban las mujeres, los niños y los cuidadores precisamente de este campamento. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, ya lo ha dicho el presidente de la República, se extiende el estado de emergencia, se extiende el estado de excepción, ¿no es cierto?, en la macro zona sur, y obviamente vamos a ver las reacciones respecto de lo que ha ocurrido con este decreto firmado por el presidente de la República hace ya pocos minutos en la región del Biobío. Vamos a estar atentos a aquello. César Campos, muchas gracias por la información desde la región de la Araucanía. Muy buenas tardes. 2 de la tarde con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regreso ya estamos con todas las informaciones internacionales. Ya volvemos. Internacional. Revisamos la información del mundo. Ya nos acompaña en el estudio Sofía Norman, 2 de la tarde con 22 minutos. Sofía, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, Andrés. Lo primero que vamos a revisar es este nuevo reporte que entregó la ONU, Naciones Unidas, respecto al cambio climático, la situación del mundo, y nuevamente no son noticias muy positivas. Hace ya algunos meses veíamos este informe que decía que era bastante inminente, que ya no se podía retroceder en el aumento de la temperatura del planeta. El informe del panel intergubernamental. Exactamente. Hace un mes más o menos. Hace un mes más o menos. Ahora tenemos este nuevo reporte que concluye que los planes para reducir la huella de carbono, las emisiones, están muy debajo de lo que se necesita para evitar un cambio climático peligroso. El informe fue entregado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y dice que las promesas de los distintos países no lograrán mantener la temperatura global por debajo de los 1,5 grados Celsius durante este siglo. La diferencia que hay, lo que decían desde la ONU, entre las promesas de los gobiernos y realmente las acciones que se están tomando es mucha todavía la brecha y no se está haciendo lo necesario para reducir este aumento de la temperatura. El análisis de los expertos sugiere que el mundo está en camino de calentarse alrededor de 2,7 grados Celsius con impactos que iban a ser enormemente destructivos. Algo que también comentaban durante esta sesión es que es algo que ya se ha podido ver durante este año. Lo veíamos, por ejemplo, las inundaciones en Alemania, los distintos incendios que se han dado en Grecia y por ejemplo, también el oeste de Estados Unidos. Es algo que ya se está notando, este aumento de la temperatura en todo el mundo. Esto, Sofía, aportas de la COP26 que se va a realizar en Glasgow, Escocia. Recordemos la COP25 que se iba a realizar en Chile el último mes del 2019 por razones del estallido. Se pospuso y al final no se realizó en nuestro país, se realizó en Madrid, pero ahí las dudas están sobre, el compromiso, no solamente ya las cifras son bajas, claro, también el compromiso que haya de los países y de las grandes industrias. Ayer también lo vimos en otro informe de Greenpeace respecto a basuras en diferentes playas del planeta, que es realmente horroroso, y quiénes son los responsables. Pero aquí el compromiso y la cantidad de países que vayan a ir a esta COP26 a Glasgow, Escocia, con ese compromiso es bien bajito. Claro, eso es algo que también hablaban los líderes de las autoridades de la ONU, es que el compromiso de los países está. La cosa es que realmente estas sean acciones concretas y es algo que también se espera, como decía, se hable durante esta COP26 que va a empezar este 31 de octubre. Algo que también dijeron durante esta entrega del informe, no todo es tan apocalíptico si es que los líderes cumplen estas promesas que se han puesto respecto a hacer 0 emisiones. Por ejemplo, Australia anunció ayer que para el
2050 quieren tener emisiones cero de carbono. Si es que esto lo logran cumplir a largo plazo, pero no para años como el 2050, estas temperaturas podrían controlarse significativamente. Como decíamos, todo esto se va a estar viendo durante estas, son más o menos 2 semanas que los líderes del mundo van a estar conversando en esta cumbre climática muy importante, algo que el secretario general de la ONU calificó este informe, que va a ser también algo que va a marcar la pauta durante este fin de semana cuando comience la COP, y esto es un llamado de atención urgente en las palabras de la ONU. Escuchemos parte de las declaraciones que se dieron durante esta jornada. The clock is ticking. El reloj está corriendo. La brecha de emisiones es el resultado de una brecha de liderazgo, pero los líderes aún pueden hacer de esto un punto de inflexión hacia un futuro más verde en lugar de un punto de inflexión para una catástrofe climática. La era de las medidas y las promesas vacías debe terminar. El momento de cerrar la brecha de liderazgo debe comenzar en Glasgow. Bueno, ahí teníamos este llamado claro de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Todo tiene que comenzar en Glasgow y es algo que tiene que, él decía incluso también que es ahora o nunca en esta cumbre climática que vamos a estar viendo durante el fin de semana. Todo lo que tenga que ver con la acción climática que van a tener que tomar urgentemente todos los líderes del mundo. Y vamos a cambiar de tema y vamos a revisar, Andrés, esta historia que a más de alguno ha inspirado también. Dicen que podría ser digna de una película. Estamos viendo las imágenes a la hora ex princesa Mako de Japón. Todo se ve ordenadito hasta ahora. Hasta ahora, Ya, ¿qué pasó? por ahora. Porque esta pareja que estamos viendo en las imágenes se casó después de 4 años desde que anunciaron su compromiso, la princesa Mako de Japón con su novio de la universidad, Keo Komuro, pero lo polémico aquí es que ella perdió su estatus real. Esto porque bajo la ley japonesa los miembros femeninos, las mujeres de la familia imperial, pierden el estatus real al casarse con lo que podría decirse un plebeyo, que es el caso de la pareja de Mako, un abogado. Aunque esto, algo también bastante polémico, que también ha causado bastantes críticas a nivel internacional de lo tradicional que sigue siendo la realeza japonesa, es que para los miembros masculinos esta regla no corre. El hombre se puede casar con una plebeya, la mujer no. Exactamente. 2021. 2021, año 2021. Esto ha causado bastante polémica a nivel internacional. Ella, de todas maneras, insiste que ella estaba dispuesta a perder su estatus real, todo por amor. Han sido 4 años de bastantes polémicas desde que anunció su matrimonio, su compromiso con este abogado. También otras cosas que ocurrieron, se saltó los ritos habituales de una boda real tradicional japonesa. Japón es un país de bastantes tradiciones, siempre se casan con estos típicos, estos trajes típicos de el país nipón. Ella lo hizo en una ceremonia bastante más pequeña. Lo único que quería era finalmente casarse después de estos 4 años. También rechazó un pago ofrecido que se da a las mujeres de la realeza cuando parten, se desligan finalmente de esta familia real. Además, así se convirtió en la primera mujer también miembro de la familia real en rechazar estas cosas, algo que también ha causado bastante polémica. Como les decía, 4 años desde el compromiso que ha sido bastante turbulento. La sociedad japonesa ha sido muy crítica, sobre todo del ahora esposo de Mako. Incluso se dio una protesta durante esta jornada contra el matrimonio de esta pareja, sobre todo por el tema económico de la familia, quien estábamos viendo en las imágenes, este abogado que ahora es esposo de la ex princesa de Japón. Incluso hace algunas semanas él volvió desde Estados Unidos para ya comenzar todos los preparativos del matrimonio. Volvió con el pelo largo, tenía una cola de caballo y es algo que los medios japoneses lo criticaron mucho. Estamos viendo el amor triunfó, de las protestas. Escuchemos también declaraciones que dio la ex princesa Mako ya cuando da este anuncio que se casó con su novio después de 4 años. Estaba aterrorizada y triste cuando la información falsa fue cubierta como si fuera la verdad y se difundió para convertirse en una historia infundada. Estoy agradecida por aquellos que continuaron creyendo en Kei, incluso en situaciones difíciles. Ahora se espera que la pareja se traslade a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, donde Komuro, su esposo, trabaja como abogado. Esta situación también ha generado bastantes comparaciones inevitables con otra pareja, con Harry y Meghan. Realeza británica, Harry y Meghan, totalmente desligados de estas familias reales, Japón y Reino Unido. En su caso, todas las comparaciones de estas parejas que deciden, triunfa el amor y deciden desligarse de son normativas sus familias. distintas, culturas distintas, pero en el fondo triunfó el amor. Triunfó de todas maneras, algo que también celebró bastante la ex princesa. Y también vamos a revisar noticias que alegran de todas maneras a la comunidad
que le gusta la astronomía también a los astrónomos, la NASA detectó señales del que podría ser el primer planeta descubierto fuera de la Vía Láctea, porque hasta el momento todos los exoplanetas que se han descubierto están dentro de nuestra galaxia. Esta podría ser el primer indicio de un planeta fuera de la Vía Láctea. Esta posible señal fue detectada por el telescopio de rayos X Chandra de la NASA, y el rastro proviene de la galaxia Messier 51 a unos 28 millones de años luz de nuestra galaxia. Este hallazgo se basa en los llamados tránsitos, en los que el paso de un planeta frente a una estrella bloquea parte de la luz de esta y produce una disminución particular en su brillo que hace que estos telescopios puedan detectar a los cuerpos celestes, en este caso este posible primer planeta fuera de la Vía Láctea. Esta técnica ya se ha utilizado en la detección de miles de exoplanetas dentro de nuestra galaxia, como les decía, más o menos unos 5.000, pero esto sería bastante un avance muy importante para toda la comunidad de la astronomía. Y Andrés, para terminar, vamos a ver... Esta es la imagen del día, que tenga las presas. Esta es la imagen del día. Estas son este meme, yo creo que todos nos acordamos de este viral, todos los memes que salieron después. Estamos viendo las imágenes un año después de estas hermanas que pelearon en la fiesta de cumpleaños de una de ellas, muy viral, pero este año las peleas quedaron atrás, como estamos viendo en las imágenes, muy hermanables. Ellas no le apagó las velas en esta ocasión. Recordemos, eso sí, este viral, estamos viendo ahora. Ahí está el comparativo. La imagen, la comparación. ¿Cómo han crecido, Mitzi y María Paz, cómo han crecido? El 2020, la tía de estas hermanas compartió el video del cumpleaños número 3 de María Eduarda. Su hermana le apagó las velas. Estamos viendo la imagen del momento en que le agarra el pelo y se enoja bastante. Es bastante importante, por eso es que se volvió muy viral. Y le da lo mismo, lo disfruta. No, eso es lo que... Ya te embarré el cumpleaños, da lo mismo. Eso es lo que causó más furor en redes sociales, que a la hermana le dio lo mismo apagarle las velas, le dio lo mismo la pelea. Estaba muy enojada María Eduarda cuando su hermana María Antonia le apagó las velas, pero como estamos viendo en las imágenes, este año no ocurre lo mismo, están un año más grandes también. Hay ¿Cómo se llama? ¿María Eduarda? María Eduarda y María Antonia. De Brasil nos llegan estas imágenes ya después de un año desde esta viral pelea. Todos los memes, yo creo que fue el meme del año pasado, y los totalmente. Que tenemos hijos chicos, o sea, uno más lo disfrutan, chicos. Yo creo que todos los papás se vieron identificados en algún cumpleaños cuando están estos celos, pero ya este año las hermanas volvieron a ser hermanas con una relación bastante más cordial de lo que veíamos el año pasado, y apagaron las velas, o sea, apagó las velas, en este caso María Eduarda. Igual se ve a María Antonia que quiere meterse un poco, que quiere apagar las velas nuevamente, pero no lo hizo. Ahí se ve en el momento incluso que se inclina, pero este año no terminó en pelea. Fue un cumpleaños bastante más pacífico que el del año pasado. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? De todas maneras, yo creo que fue un año de bastante enseñanza por parte de estos papás para que no se repitiera la imagen. Obviamente se grabó nuevamente para hacer esta comparación del año pasado. Y a las 2 de la tarde con 33 minutos, Sofía Norman, te agradecemos este espacio internacional. Siempre es bueno terminar con una risa. Y nos vamos con el video de Antonia y María Eduarda, esta vez un año después. Un año después, maduras ahora. Un poco más maduras, ya. Vamos a la pausa. Gracias, Sofía. Gracias, que estén bien. Volvemos con las noticias a 24 tarde. La meta del país es alcanzar la carbono neutralidad a más tardar, Pati, el 2050. Y para ello, autoridades de gobierno lanzaron la estrategia climática de largo plazo. Dani Linares tiene toda la información. Dani. Claro, la presentación de la estrategia climática a largo plazo por parte del Estado chileno, una política de Estado porque involucra no solamente al Ejecutivo a través de diferentes ministerios, sino que también a académicos, miembros de ministerios de gobiernos anteriores y que han entregado sus informaciones, sus datos, su conocimiento a disposición para poder elaborar esta estrategia que busca cumplir los compromisos del Estado chileno que ha adquirido a través de la COP25 y que buscan evitar que la temperatura del planeta aumente en 1,5 grados de aquí al año 2050, como ya ha sido previsto por parte de los científicos.
hay medidas en el mediano y corto plazo que se van a implementar para poder cumplir con estos compromisos y ser también líderes en Latinoamérica y en la región en torno al compromiso con la sustentabilidad y el cambio climático. Vamos a revisar declaraciones de los ministros de Energía y Minería, también del ministro de Ciencias, sobre los avances en esta materia, qué es lo que se está haciendo para cumplir con estos compromisos y hacer de Chile un país carbono neutral. Vamos a limpiar nuestra matriz de generación eléctrica, retirando las centrales de carbón, desarrollando las energías renovables para usar esa electricidad luego en distintos sectores de la economía, en el transporte, con electromovilidad, en la industria, a través del hidrógeno verde, en nuestros hogares. Y eso va a permitir reducir las emisiones, no solamente del sector energía, sino que de otros sectores de nuestra economía, transformar la identidad productiva del país y ser un país bajo en emisiones. Esta estrategia de cambio climático de largo plazo tiene un componente científico al centro. A través del trabajo que hizo un comité científico de cambio climático, que permitió tener un informe previo de esta estrategia, permitió también tener recomendaciones en relación a soluciones basadas en la naturaleza, y desde el Ministerio de Ciencias trabajando para monitorear el cambio climático a través de un observatorio y también para aplicar la transferencia tecnológica y la innovación a esta hoja de ruta. Una presentación de la estrategia chilena contra el cambio climático a largo plazo que se da en la antesala del inicio de la COP26, un evento que se va a desarrollar en Glasgow desde este fin de semana hasta el 12 de noviembre, donde nuestras autoridades también van a participar, los ministros que ustedes escuchaban anteriormente y a quienes vamos a revisar a continuación, que es la ministra de Medio Ambiente y también el alcalde de la comuna de Renca, Claudio Castro, una comuna que se ha comprometido a reducir sus emisiones a cero en un plazo determinado y que además presentará desde el ámbito local cómo Chile está abordando esta situación del cambio climático. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones del alcalde y también de la ministra de Medio Ambiente. Chile llega a la COP26 siendo el primer país ya en América Latina que cumple con lo establecido en París y presenta este camino, esta ruta para ser carbono neutrales y resilientes, y además con la aprobación ya en el Senado de la Ley Marco de Cambio Climático que establece en nuestra ley ser carbono neutrales a más tardar el año 2050. Nosotros nos hemos incorporado al Race to Zero, la carrera cero emisiones a la que la ONU ha convocado a todas las ciudades y a todos los gobiernos locales del mundo, y estamos convencidos además que las distintas acciones que efectúe Chile para enfrentar el cambio climático se desarrollan en territorio y con comunidades específicas, y en ese sentido las municipalidades y los gobiernos locales tenemos un rol fundamental, y eso precisamente es lo que vamos a ir a comprometer a Glasgow en el marco de la COP26. Instancia en la que Chile entregará la presidencia de esta cumbre. Recordemos que nuestro país fue anfitrión de esta instancia en la última versión, que no pudo realizarse en nuestro país en el año 2019, pero aún así mantuvo la presidencia de esta cumbre y que deberá entregar entonces este fin de semana cuando inicie la COP26 en Glasgow. Perfecto. Dani Linares, muchas gracias por esa información. Vamos a la pausa, 2:44, y al regreso, Carola Gutiérrez con toda la cultura y los espectáculos. Y ya estamos junto a Carolina Gutiérrez para revisar todas las informaciones de la música, del espectáculo. ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, gracias, Pati. Como buen día martes tenemos harta música para compartir con todos ustedes. Y lo primero es contarles que el show de Metallica en Chile ya confirmó su nueva fecha. Será en el Estadio Nacional de Santiago, luego de haber sido postergado debido a la pandemia en 2 oportunidades. La fecha, el 27 de abril del próximo año. Así, después de meses te espera finalmente los fanáticos. Ahora, como que respiran aliviados, Pati, luego de que Metallica confirmara entonces esta nueva fecha para su postergado concierto, que se va a concretar 2 años después de la cita original que estaba agendada para el 15 de abril del 2020. Luego había sido reagendada para el 7 de diciembre de ese año. Bueno, finalmente en esta oportunidad aseguraron que las entradas que se habían comprado previamente también serán válidas para la nueva fecha. En caso de que requieran un reembolso, deberán ingresar entonces al sitio de devoluciones de Punto Ticket y ahí hacer el trámite. Muchos tenían ahí su entrada guardada, esperando este momento. Así que, no, pero aparte uno como que no pierde la esperanza. Me decía, no, si es para diciembre, la guarda. No, quizás que todavía no están dadas las cosas.
es para... no, la guardo. Ya se va a acabar la van a poder pandemia. utilizar. Ah, No, lo bueno sí es que el ánimo también de la agrupación que lo ha dicho en sus redes sociales anunciando entonces esta nueva fecha para reunirse con el público chileno. Además que yo creo que este regreso va a ser con todo. Sí, Todos además, estos regresos post-pandemia, para sí. volver a estar en un escenario y ver a este grupo de gente coreando las canciones con todo ese espíritu, va a ser, pero... Yo digo post-pandemia, pero, o sea, es la esperanza de que en abril del 2022 ya ojalá no estemos Patricia, en lo será, pandemia. lo será. Vale, iremos a ver a Metallica, como también los que están esperando ver el regreso de Miriam Hernández. La baladista de América acaba de anunciar su primer show presencial desde el inicio de la pandemia. Este reencuentro con el público nacional quedó fijado para este 4 de diciembre en otro recinto que se abre también para albergar música en vivo. Será en Gran Arena Monticello, mientras en estos días la cantante está presentando su espectáculo. Lo hizo ya en Estados Unidos, ahora está en Centroamérica mostrando también las primeras canciones de Sinergia, su próximo disco de estudio que verá la luz el próximo año. En el último de ellos, las últimas de las canciones, es lo que estamos viendo en imágenes y escuchando también. Se llama Ya es tarde, un tema que cuenta con este lindo videoclip dirigido por Francisco Recabarra. Que ya no están a tu alcance mis labios y ahora márchate que no voy a seguir, nada de esto es para ti, no tuviste pero se acabó. La verdadera, esta es la verdadera Miriam Hernández, no acepta imitaciones. Vea la verdadera Miriam Hernández y si quieren comprar las entradas las pueden hacer a través del sistema Top Ticket para que puedan ver a Miriam en diciembre. Fíjate que esto es algo bien curioso. Yo no sabía si uno podía pedir así como quiero pertenecer a otra nacionalidad. Mira, el presidente de Rusia se demoró un poco de tiempo. Ahora Natalia Oreiro va a poder ir a su país. Mira tú, Rusia. Está Natalia Oreiro entonces, actriz, cantante, productora y ahora rusa. Además, ¿viste? Muy bien. Bueno, una gran expectativa entre sus seguidores es lo que ha provocado la superestrella Cristina Aguilera, porque acaba de estrenar este sencillo que se llama, video también, que se llama Pa' mis muchachas. Mira, esta canción celebra esa sororidad latina donde Aguilera une fuerzas con otras estrellas súper globales de la música latina, como por ejemplo Becky G, la explosiva artista emergente Nicki Nicole y también la provocativa cantautora y rapera Nati Peluso. Así, ahora, Cristina Aguilera, que quiero que lo anotes, Patricia, en nuestro listado de cosas antiguas, de 22 años de carrera. Caída de carnet. Espera, pero ¿hace rato que no tenía producción musical o yo no estaba enterada? No. Sí, Cristina Aguilera había estado volviendo simultáneamente. Yo no sabía estado enterada. Recuerda que ahora no es necesario tener un disco completo de 14 canciones para volver con un tema, con un sencillo y empezar a buscar el espacio en colaboraciones y no solo en eso, sino que el regreso a la música. Bueno, de esta manera Cristina Aguilera regresa también a sus raíces latinas. ¿Están pasando bien ahí? Pero en el video. Cristina Aguilera, no la veo. Ahí está Cristina Aguilera, ¿viste? Ahí está Cristina Aguilera entonces. Pa' mis muchachas se llama entonces lo nuevo de Cristina Aguilera. Y vamos a seguir hablando de música. Ahora es el turno a Sebastián Yatra. Hemos hablado harto de Sebastián Yatra porque recordemos la semana pasada que anunció que venía a ser parte de Fizz.
Además, sigue con su gira en los Estados Unidos junto a Enrique Iglesias y a Ricky Martin. Y ahora nos sorprende con este nuevo sencillo llamado Tacones Rojos, que en tan solo 24 horas ya ha superado los 2 millones de visitas en las plataformas digitales. Aquí ya atrás está junto a la actriz Clara Gale, y que en estos momentos, además, celebra, por supuesto, que está, yo creo que en el mejor momento de su carrera musical. Además, debutará como actor en una serie para Netflix, se llama Érase una vez. A ver. No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así, y así empezó nuestra historia. Va a debutar en una serie de Netflix y además va a estar en los Grammy Latinos que se van a realizar el próximo mes de noviembre. Hoy próximo mes, es como la próxima semana, No, noviembre. ya, sí, falta poco. Cuenta regresiva. Donde optaba mejor canción pop por su canción Adiós. A Andrés Vial le gusta mucho. No, yo me quedo de todo el listado que trajo Carlos Gutiérrez y con la música que nos vamos a despedir. A ver. 24 tarde, con la incomparable Miriam Hernández. Excelente. Muy bien. Excelente. Carola. Gracias, Caro, por Que estén muy bien. acompañarnos. Pati, nos despedimos. Nosotros ya llegamos al final de este 24 tarde. Andrés, a lo mejor quieres cantar un poco. No, maravilloso. Ok, ¿Para qué? no, Si dejamos canta ella, la toda inigualable. razón, Nos toda la vamos. razón. Que estén muy bien. Chao, Adiós. chao. Con la gran Miriam.